Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Continuamos viendo este tema, el tema 2, teorías éticas. Muy específicamente estamos viendo las principales teorías éticas. Como siempre te recuerdo y te sugiero que vayas llevando tus apuntes de manera personal, tanto lo que aquí presento por escrito en las diapositivas, como también de aquello que yo pudiera explicar, lo hago mediante la palabra, para hacer más entendible el tema. ¿Sí? También de repente las imágenes que pongo al momento que hago las diapositivas, lo hago pensando que te ayude también a entender mucho más. Si también la imagen te ayuda, qué mejor. Al menos la idea de la imagen. Bien, entonces comenzamos. En la ocasión anterior, van dos videos, parte 1 y parte 2, donde hemos ido explicando las teorías éticas, las principales. En el video parte 1 hablamos de el intelectualismo moral, el eudemonismo, el hedonismo y el estoicismo. Y en el video anterior, el video 2, del justnaturalismo ético, del formalismo kantiano y del emotivismo. Entonces continuamos ahora con la teoría ética número 8. Estos números pues son solamente del enlistado de estas teorías que hemos seleccionado. Bien, 8. Utilitarismo. Como su nombre ya lo indica, nos va a decir algo referente a lo útil. Bueno. Corriente ética que considera la utilidad como el valor supremo y la norma de conducta. Los fines de las acciones humanas son la felicidad y el placer. Y una acción será buena en la medida que sea útil para conseguir la felicidad, ya sea del individuo, ya sea de la sociedad. En otras palabras, esta corriente ética se llama utilitarismo, o se le ha llamado utilitarismo porque es la que dice que el criterio para nuestro actuar, para lo que debemos hacer, es la utilidad. Es decir, que algo sea útil. Pero algo es útil, pues depende para qué, ¿verdad? Es decir, útil lo usamos nosotros en nuestro ambiente con otra palabra que es me sirve para algo, me sirve, o me ayuda a conseguir algo. Y el utilitarismo lo que dice es que los fines, es decir, lo que queremos conseguir, es la felicidad y el placer. ¿Sí? Se parecen esto un poco, solamente al eudemonismo por la felicidad y al hedonismo por el placer. Esos son los fines. Pero aquí lo importante es cómo los voy a conseguir. Pues lo que me sea útil, lo que me ayude a llegar a eso. Y no solo mío, personal, sino también de la sociedad. Ciertamente el utilitarismo entiende por felicidad otra cosa distinta a lo que Aristóteles entendía en el eudemonismo. Recordarás que Aristóteles dice, el ser humano debe actuar para buscar la felicidad. La felicidad es el fin de la vida humana. Y además es el máximo bien. Pero si le preguntas a Aristóteles, ¿qué es la felicidad? O sea, cuando tú, Aristóteles, dices felicidad, ¿en qué estás pensando? Y él nos diría, cuando yo digo felicidad me refiero a ser lo que somos, utilizar nuestra capacidad intelectual, somos seres inteligentes, utilizarla al máximo, y eso es conociendo la naturaleza, conociendo las cosas, y también teniendo una vida virtuosa, buscando el bien, con esa inteligencia que tenemos, buscando lo que hace bien, lo que es el bien, la vida virtuosa. Bueno, eso contestaría Aristóteles, eso se llama eudemonismo. El utilitarismo, felicidad es otra cosa. La felicidad es entendida como bienestar o satisfacción de necesidades. Es bueno lo que produzca felicidad, lo que produzca bienestar, lo que dé placer y nos evite dolor. Es decir, si le preguntas al utilitarista, al utilitarismo, ¿qué es felicidad? Tú dices,
que hay que buscar también felicidad y placer, y que la regla de conducta, lo que hagamos, todas nuestras acciones, pues deben tener como reglita la utilidad. Si me es útil para conseguir felicidad y placer. ¿Pero qué es felicidad? El utilitarismo contestaría el bienestar, la satisfacción de necesidades. No sé, como anotación al margen, no sé si te des cuenta que el utilitarismo hoy precisamente está muy de moda. Muchas sociedades, muchos países o muchas personas se rigen por el utilitarismo. Debo vivir mi vida, debo hacer esto. Pregúntate, ¿es útil para que seas feliz? Y luego felicidad igual a bienestar, o sea, para que estés bien, para satisfacer tus necesidades. Bien, continúo. Stuart Mill, que es un inglés, es su más importante representante. Hay más filósofos utilitaristas, pero Stuart es el más importante y el que representa mejor esta teoría ética. Según John Stuart Mill, la principal diferencia entre el utilitarismo y el hedonismo clásico, que es el epicureísmo, recordarás que, bueno, el hedonismo así se le llama a las teorías éticas que dicen que hay que buscar el placer. Hedoné en griego es placer. Hedonismo, las corrientes del placer. Y dentro de ellas hablamos, al menos en estas clases, de dos. Hablamos de la escuela cirenaica, que busca el hedonismo sensual, el goce sensual, el goce sensorial. Y el hedonismo, el epicureísmo, que aquí le llaman también en este apunte, hedonismo clásico, que es más bien huir de los dolores de la vida y buscar como estar bien, como estar tranquilo, la serenidad, ese tipo de placer. Bueno, ¿qué diferencia hay, te preguntarás, entre utilitarismo, que busca placer y felicidad, y el hedonismo clásico, el epicureísmo? Bueno, hay una diferencia. John Stuart Mill dice, o según él, es que el primero, el utilitarismo, trasciende el ámbito personal. No entiende por felicidad el interés o placer personal. El hedonismo sí. Epicuro pues habla de el placer propio, el mío, nada más el mío, el de cada uno. Bueno, el utilitarismo da un paso más y ahora habla del bienestar, del placer de la mayoría, de un gran grupo de personas, ¿sí? Repito esto, dice, no entiende por felicidad el interés o placer personal, sino el máximo provecho para el mayor número de personas. Para el mayor número de personas. El placer es un bien común, un bien de varios, que tenemos en común varios, o no varios, sino en este caso el ser humano, todos. O bueno, todos podemos experimentar el placer. Mill distingue entre placeres inferiores y placeres superiores. Hay placeres más estimables que otros, según promuevan o no el desarrollo moral del propio ser humano. Bueno, eso ya es una clasificación que él hace de los placeres, ¿sí? Bien, entonces, de nuevo, ¿qué diferencia hay entonces entre utilitarismo, que dice que hay que buscar felicidad y placer, y que todas las reglas de mis acciones debe ser lo útil para llegar a eso? Por eso, utilitarismo. ¿Qué diferencia hay entre esta corriente y el hedonismo, que busca el placer, y más el epicureísmo, que es un hedonismo que busca huir de los dolores de la vida, pues sí, del dolor, conseguir serenidad, tranquilidad? ¿Qué diferencia hay entre ellos? Que el hedonismo habla solo del personal, y en el utilitarismo ya habla de buscar el que sea para máximo provecho de una gran cantidad de personas, del mayor número que sea posible de personas. Te das cuenta que mucho el utilitarismo hoy está de moda, está en boga. Tiene mucho que ver con las mayorías.
Continúo entonces ahora con 9. La ética discursiva. Su nombre ya nos indica algo, tiene que ver algo con el discurso. Heredera y continuadora de la ética kantiana, la ética del discurso, o también llamada ética dialógica, es formal y procedimental, pues no establece normas concretas de acción, sino el procedimiento para determinar qué normas tienen valor ético. El criterio es similar al kantiano, pero formulado de una manera diferente. Es decir, la ética discursiva es una ética de tipo formal. No nos va a decir qué está bien, qué está mal, qué hay que buscar en la vida, si placer, dolor, felicidad. No nos dice eso. Simplemente nos va a decir de qué forma debemos establecer la norma moral. Si en Kant tenía validez aquella norma que podía convertirse en una ley universal, para las éticas discursivas es norma moral aquella que es aceptable por la comunidad de diálogo. Aquí está lo importante, aceptable por la comunidad de diálogo, cuyos participantes tienen los mismos derechos y mantienen relaciones de libertad e igualdad. Esto es, a la que se llega a través del diálogo y no del monólogo. En otras palabras, es como una democracia, pero de lo moral. ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Cuál es la moral? ¿Cuál es la norma moral? ¿Cómo debemos actuar? Pues hay que hablar, hay que hacer diálogo, todos por igual, todos deben hablar con libertad e igualdad, dice aquí. Y en el diálogo, en el hablar, así como en la imagen, se debe ir estableciendo la norma moral y por lo tanto debe ser aceptada por todos. Algo así como cuando vas a elegir para las fiestas, para una posada, por ejemplo, ¿qué quieren de comer? Si tamales, si pozole, si otra cosa. Y todos se ponen de acuerdo, hablan, cada uno expone su opinión, cada uno dice lo que quiere y votan y deciden. Algo parecido, porque todos deben ir hablando, todos deben dar su parecer. Se llama ética discursiva, se le llamó porque hay que discutir, hay que hacer un discurso, pues hablando. También se le llama ética dialógica. Dialógico viene de la palabra diálogo, donde haya un diálogo, donde hablen los demás todos. El máximo exponente pues es Jürgen Habermas. Para él solo tienen validez aquellas normas que son aceptadas por un consenso en una situación ideal de diálogo. Solo tienen validez, diría Habermas en sus escritos o en su filosofía ética, que solo tiene validez aquella norma moral que sea aceptada por todos en un consenso, en un diálogo. Esta situación de diálogo también tiene ciertas condiciones, debe cumplir ciertos requisitos. 1. Todos los afectados por una misma norma deben participar en su discusión. 2. Todos los participantes deben tener los mismos derechos y las mismas oportunidades de argumentar y defender su postura. Y 3. No puede existir coacción de ningún tipo y todos los participantes deben intervenir en el diálogo, teniendo como finalidad el entendimiento. ¿Sí? Estas reglas son importantes. La primera porque dice que todos los que afecte una norma, de hecho, por ejemplo, poner que no debemos tirar basura en la calle. Bueno, esta norma pues debería ser para todos los que viven en esta ciudad. Por ejemplo, aquí en nuestra ciudad, todos se verían afectados con esa norma. Entonces todos deben participar en su discusión. Los que estén a favor de que no se tire y los que estén a favor de que se tire. O exponer su parecer. Segundo, que todos tengan el mismo derecho a hablar, ¿verdad? A participar
y la misma oportunidad de argumentar y defender sus posturas, que si alguien quiere opinar, adelante. Y 3, que no exista coacción de ningún tipo, que nadie nos obligue, que nadie nos presione. Y todos, dice, todos deben intervenir en el diálogo. Aquí no es de que yo no quiero votar, yo no quiero opinar, todos deben intervenir con el fin de dar entendimiento. Este tipo de éticas también tienen otro nombre que les llaman éticas democráticas, porque en ellas todos deciden, todos votan, todos opinan, todos dan su parecer y al final se llega a un consenso por acuerdos. Hay críticas sobre este tipo de éticas porque entonces supongamos que todos nos ponemos de acuerdo en un ejemplo material, en un ejemplo concreto. Imaginen ustedes que todos nos pusiéramos de acuerdo en el salón de clase y decidiéramos que está permitido que cada quien robe lo que quiera. Digo, es muy difícil que esto suceda, pero supongamos que más de la mitad vote o esté de acuerdo que alguien puede tomar lo que quiera aunque no sea de él. Y entonces se establece como una norma, pero algo nos dice que aún así no estaría bien. Porque yo estaría quitándole a alguien lo que sí es suyo, lo que le costó, a lo mejor lo compró, es muy caro, y yo lo estaría tomando así nada más. Entonces tiene esta crítica, pero bueno, son críticas que se hacen. Y por último, de este enlistado de las principales teorías éticas que estamos viendo, hay más, muchas más, pero estas son las principales, algunas más actuales, las más comunes. Está la axiología o ética de los valores, que ya mencionamos algo de ella. Pues resulta que es una corriente ética también, es una teoría. Para la teoría ética de los valores, o también llamada axiología, expuesta y defendida más que nadie por Max Scheler. Hay más, y de hecho ya mencionamos a dos que usaron por primera vez la palabra axiología. A Edward Hartmann, por ejemplo, Edward von Hartmann, y a Paul Lapie. Ellos fueron los primeros en usar la palabra axiología, pero uno de sus máximos exponentes de esta corriente, de esta teoría, es Max Scheler, que él hizo la jerarquía, la jerarquía de valores, una pirámide de importancia, ¿sí? Max Scheler, principal exponente de esta corriente, los valores, para él, los valores son cualidades que poseen ciertos objetos o también acciones, en virtud de las cuales esas acciones u objetos son deseables moralmente. Hay cualidades que hacen, que tienen objetos y acciones y por los cuales son más deseables. Por ejemplo, ayudar a alguien que lo necesita es una acción deseable. Ayudar a alguien que lo necesita. ¿Qué valor representa esa acción? El valor de la solidaridad. Así, eso se traduciría en una norma moral, que es la siguiente: hay que ser solidarios con los demás, ¿sí? Yo me doy cuenta que hay una acción deseable. Ser solidario es más deseable que no ayudar, no ser solidario. ¿Qué valor representa la acción en este caso, de ayudar a alguien? Se llama el valor de la solidaridad. Pues yo descubro que es valioso, que es un valor, y entonces eso es la norma. Hay que ser solidarios con los demás. Aquí puse un enlistado con muchos valores. Esta formación de la ética de valores es la que en nuestro país se ve en la formación, en la educación en las escuelas y en algunas instituciones. Se ve de este modo la ética como valores. Se habla del valor de la solidaridad, el valor del respeto, del compromiso, de la justicia, de la sinceridad, el valor de la coherencia. En fin, aquí tienes todo un enlistado. Y así es como se habla
la manera de abordar la ética con los valores. Bueno, chicos, con eso terminaríamos entonces esta tercera entrega de videos en los que explicamos las principales teorías éticas. Fueron 10 en total. Espero que haya quedado lo más claro posible. Obviamente que cada una de estas teorías es muy amplia, algunas son mucho más amplias de lo que hemos mencionado. Aquí solo se ha expuesto lo más importante y lo que podríamos decir lo resume, lo sintetiza. Bien, si hubiera alguna duda, no duden ustedes en hacer sus preguntas, en comentar. Bien, espero que estén muy bien, chicos, y hasta pronto.